Para esta parte vamos a analizar una serie de modelos matemáticos que nos permiten calcular magnitudes llamadas fugacidad y coeficiente de fugacidad. Básicamente, la fugacidad se puede considerar una presión parcial de un gas considerado como un gas real, es decir, un gas que se aleja de la idealidad. Generalmente la fugacidad cambia con respecto a la temperatura y a la presión, pero a presiones muy altas, la fugacidad se aleja de la idealidad. Vamos a definir inicialmente este término que ya hemos comentado. La fugacidad, que vamos a denominar FI, básicamente es una presión parcial que reemplaza a la presión parcial mecánica en algunos cálculos de equilibrio. Ustedes pueden considerar la fugacidad, digamos, como la presión parcial de un gas real. Es igual a la presión de un gas ideal que tiene la misma temperatura y energía libre molar de Gibbs que el gas real. Imaginemos el mismo ejemplo que hemos considerado en una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, para formar una mezcla de aire. En este caso, nosotros tenemos una presión parcial de cada componente. Vamos a tener una presión parcial de este componente, por ejemplo, de oxígeno. Vamos a tener una presión parcial aquí de nitrógeno en estado puro. Si consideramos gas ideal, la presión total, si mezclamos estos gases, va a ser la suma de las presiones parciales. Eso es la ley de Dalton. Presión de oxígeno más presión de nitrógeno. Esto a condiciones ideales. Si consideramos condiciones reales, en realidad la fugacidad es una presión parcial de ese componente. Aquí también tendría una fugacidad de ese componente. Sin embargo, la presión total no es aditiva. Entonces, precisamente, esa fugacidad es igual a la presión de un gas ideal que tiene la misma temperatura y energía libre molar de Gibbs que un gas ideal. Si analizamos este concepto en función de la ecuación que estábamos comentando en mezclas de gases, la energía libre de Gibbs, en este caso para un gas ideal del componente I, ya hemos comentado que es igual a una constante de integración que depende de la temperatura. Esta es la constante gamma I, más RT por logaritmo natural de P. Esto es gamma mayúscula. Entonces, para cálculos más precisos, usualmente se sustituye la presión en términos de fugacidad. De hecho, esta es la definición formal de energía libre de Gibbs. Es idéntica del componente I a una constante de integración de ese componente en función de la temperatura más RT logaritmo natural de fugacidad, donde FI representa la fugacidad de la especie pura I. Entonces, si ustedes observan para un gas ideal, de hecho, la fugacidad del componente I, como gas ideal, es igual a su presión. Si es puro, es la presión total. Si es un gas ideal en una mezcla, es la presión parcial. A partir de estas dos relaciones, vamos a deducir lo que conocemos, ¿okay?, como energía libre de Gibbs residual. Entonces, vamos a partir de esta ecuación. Si restamos las dos ecuaciones anteriores, energía libre de Gibbs del componente I menos energía libre de Gibbs del componente I en estado gas ideal, ustedes pueden considerar la primera energía libre de Gibbs como la energía libre del estado de gas real. Entonces, esta es la energía libre de Gibbs del componente en estado de gas no ideal, menos la energía libre de Gibbs de ese componente en estado gas ideal.
Esta surge de restar las dos ecuaciones anteriores, esta menos esta. Entonces noten que la constante de integración desaparece porque se elimina esta menos esta. Además, al restar una forma de logaritmos, restamos logaritmo natural de P menos logaritmo natural de coeficiente de fugacidad. Podemos aplicar propiedades de logaritmos. Una resta equivale a una división. Entonces, de ahí surge esta ecuación. Esta ecuación es la definición de lo que se conoce como energía libre de Gibbs residual. Okay. Entonces, por definición, a la parte izquierda de esta ecuación se le llamó energía libre de Gibbs residual. A este cociente, precisamente, es lo que se le llama el coeficiente de fugacidad. Es la relación de fugacidad del componente I entre la presión del sistema. Entonces, esto lo llamamos coeficiente de fugacidad. Estas ecuaciones se aplican a cualquier fase de una mezcla en equilibrio, ya sea fase líquida, fase vapor, incluso fase sólida, y además a cualquier condición, ya sea gas ideal, ya sea gas no ideal, es decir, a presiones bajas, presiones altas, o a cualquier condición. Entonces, aquí nosotros notamos que para gas ideal, la energía libre de Gibbs residual es igual a 0. El coeficiente de fugacidad es igual a 1. Esto porque este cociente, precisamente la fugacidad de un gas ideal, es igual a su presión. Entonces, si esto vale 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, la energía libre de Gibbs residual de un gas ideal es igual a 0. Eso es lo que podemos deducir. Entonces, recapitulando, entonces, esto ya lo habíamos comentado, la energía libre de Gibbs residual se puede calcular como RT, logaritmo natural, del coeficiente de fugacidad, aquí representado por la letra phi, I. Entonces, es adimensional porque es una relación de presiones. Fue introducida por el físico-químico Gilbert Newton Lewis, que desarrolló, de hecho, algunos conceptos, como propiedad parcial y la solución ideal. Okay. Entonces, como ya habíamos analizado, nosotros podemos relacionar algunas cantidades de una mezcla en equilibrio líquido-vapor en función de lo que consideramos la formulación gamma phi, que ya habíamos comentado en el tema de equilibrio de soluciones y equilibrio de fases. Entonces, la fugacidad en equilibrio es igual en ambas fases. La fugacidad de cualquier componente en la fase vapor, por ejemplo, si tenemos una mezcla líquido-vapor, es igual a la fugacidad del mismo componente en la fase líquida, ya mezclados. A partir de esa ecuación, se definió lo que se llama coeficiente de actividad. En termodinámica se le llama A del componente I, y es la relación de fugacidad del componente I en estado normal, digamos, en cualquier estado, entre entre la fugacidad de ese componente en estado estándar. Y eso es igual a la fracción molar de ese componente en la fase líquida por el coeficiente de actividad. Entonces, si tenemos esta relación, aquí se despeja la fugacidad de un componente, esto para fase líquida. En fase vapor se puede escribir como esta multiplicación, fracción molar del componente en fase vapor por el coeficiente de fugacidad por la presión de ese componente en la fase vapor. Este modelo ya lo hemos comentado
y nos permite predecir estados en una mezcla en equilibrio líquido-vapor. Hay varias formas de calcular el coeficiente de fugacidad. Principalmente se calcula como una función de estado a partir de una ecuación de estado. Entonces, por ejemplo, a partir de una ecuación cúbica es posible calcular el coeficiente de fugacidad, es posible calcularla a partir de la ecuación virial, por ejemplo. No es posible calcularla a partir del modelo de gas ideal porque ya vimos que para un gas ideal este coeficiente de fugacidad es igual a 1. A continuación vamos a ver algunos métodos que nos permiten el cálculo de este coeficiente de fugacidad.